En el circo del día de hoy, 22 de octubre del 2024, la señora Corcholata, utilizando las mismas artimañas, las mañas que utilizó el narcopresidente en su circo de Saliva, ahora lo utiliza la Corcholata en su teatro de Guiñol, al descalificar a la jueza Nancy Juárez, que le dio 24 horas para que cumpliera con la orden de bajar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al Poder Judicial. Y la señora Corcholata, pues, al igual que el narcopresidente, se victimiza y no tiene vergüenza, porque se supone que ella tiene el poder omnímodo en el país, que está abusando del poder de presidenta, porque juró respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente, mirando por el bien y la prosperidad de la nación, de manera que no es víctima de la señora jueza. Más bien, esta Corcholata está violando el orden constitucional, porque está imponiendo un régimen autocrático, abusivo, autoritario, porque llega a tal su cinismo que dice que ya empezó una nueva campaña en su contra y que por qué no se habla de García Luna. Y ese distractor lo utilizó el narcopresidente y ahora la Corcholata, porque hicieron leña del árbol caído de García Luna, porque si este fue llamado por la justicia estadounidense por las investigaciones de la DEA, ¿por qué el narcopresidente está ensañándose con García Luna? Porque también el narcopresidente fue objeto de 2 investigaciones de la DEA que lo relacionan con el cartel de Sinaloa y de los Zetas por haber recibido millones de dólares. Pero el caso es que la señora Corcholata dice que ella está actuando debidamente porque los que están oponiéndose a la reforma son la jueza, quien ya tomó el carácter de vocera del Poder Judicial, que los ministros andan en Harvard y que se están oponiendo a una reforma que votó el pueblo de México, entre otras babosadas. Y para estar en contexto, me permito exhibir sus declaraciones así. Ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros para empezar?
Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial. Bueno, lo primero que salta a la vista y desde luego que repugna a la inteligencia es que las expresiones de esta señora burlándose de la jueza Nancy Juárez, a la que por cierto no llama por su nombre, y de manera despectiva dice la jueza, pues demuestra que esta señora es una insolente, es una tonta, es una boba, porque es muy necia, es muy cerrada y desgraciadamente está rodeada de puros pendejos, como el señor Saldívar, quien le hace segunda a esta señora. Y digo que es una necia porque no ha estudiado ni la Constitución General de la República, que juró respetar, ni menos la ley de amparo. Porque el argumento de esta boba es que el artículo 61 de la ley de amparo señala que es improcedente el amparo contra modificaciones y adiciones a la Constitución General de la República. Sin embargo, ese artículo viola derechos humanos y es inconstitucional. Y todos los amparos que se han interpuesto son precisamente sobre ese contexto en donde se invoca que se violó también el procedimiento y la suspensión definitiva que otorgó la juez de Veracruz, Nancy Juárez, es para que se suspenda la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ese es por un lado. Por el otro, la señora ignora que las resoluciones que se han dictado jamás han sido impugnadas mediante los recursos que señala el artículo 80 de la ley de amparo, que son el de revisión, el de queja, el de reclamación y finalmente el de inconformidad en contra de la ejecución de la sentencia. Se supone que si viviéramos en un estado de derecho, la corcholata ya hubiera hecho uso de esos recursos. Y como no lo ha hecho y se siente ofendida y despotrica y descalifica a la jueza con actos autoritarios que no van de acuerdo a lo estipulado por el citado artículo 80 de la ley de amparo, pues entonces es claro que la señora es una autoritaria, es una necia, es una tonta, es una boba, porque está defendiendo lo indefendible, una reforma que se debe al narcopresidente y que ello demuestra que la corcholata es una títere del narcopresidente. De ahí que está utilizando las mañaneras como teatro guiñol, que es donde la mueve el narcopresidente como titiritero y es el que le jala los hilos, coloquialmente hablando. Y por otro lado, existen personajes como el exministro de la Corte, que por cierto fue presidente, y que es un verdadero ignorante de la justicia,
o quizás lo que oculta verdaderamente es que es palero de la señora Corcholata, porque si bien es cierto que llegó a ministro de la Corte no por méritos, sino por Felipe Calderón, que es el que le hizo el favor, se supone que debe de tener algo de conocimientos, porque el señor carece de inteligencia y carece de razón, porque es tonto, es bobo, es necio también. Y este infeliz sostiene que el Poder Judicial, concretamente los jueces, ministros, magistrados, están actuando de manera contraria a la Constitución y que son traidores a la patria. Y eso es una verdadera aberración jurídica, como se acredita con el siguiente video, en donde el periodista le pregunta o le interroga que si el hecho de que la presidenta no acate una orden de un juez, que no se va a prestar a que una persona que es detenida en estado de ebriedad, que diga, no, yo no estaba borracho, yo no acepto eso. Puso varios ejemplos de que se está viviendo pues un estado en donde no hay una certeza jurídica. Y el pendejo de Saldívar dice que no, que la presidenta está actuando bien porque es inconstitucional y los jueces y ministros y magistrados están actuando contra la reforma de manera inconstitucional. Así. Es como el mensaje a la ciudadanía, a quienes evidentemente no somos los especialistas, a quienes están en diversos sectores productivos del país, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia familiar, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia social de algún tema que tengan que respetar con la ley. ¿Cuál es el mensaje que la presidenta le manda a la ciudadanía cuando dice el viernes no vamos a acatar la ley? Ese es el mensaje. No vamos a acatar. Ese no es el mensaje. Espérenme, ministro. No vamos a acatar la ley, ¿por qué? Y da sus fundamentos, porque la ley de amparo nos ayuda, la ley del 61 del amparo dice que no proceden contra reformas de la Constitución, sale. Yo no soy especialista. Y poníamos el ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley. A mí su ley no me interesa. Una sentencia de divorcio, yo no me quiero divorciar, me vale gorro, juez, y no me divorcio, así esté en libertad la otra persona de decidirlo. Una pensión alimenticia, no la voy a respetar porque no respeto. A eso me refiero. Sí, pero imagínate. El mensaje peligroso que se manda cuando se... Más claro ni el agua, porque este periodista Manuel, creo que se llama, le dio en el clavo. La señora presidenta está haciendo apología de desobediencia a las autoridades y lo que está provocando es que se viva en un régimen sin Estado de Derecho, porque ella es la que está incitando a que no se cumplan con las autoridades, con las órdenes vertidas por esto. Y sin embargo, en un ejemplo tan claro, en gobernabilidad, el señor Saldívar, mejor dicho, el palero de la Corcholata, simplemente dice que no, que la Corcholata no está haciendo nada indebido porque es inconstitucional lo que están haciendo los jueces, como se acredita con sus estupideces así. Te dicen no voy a acatar. Pero imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo y no un juez familiar, que tu sentencia de divorcio la dicte un juez penal y no un juez familiar. Uh-huh. Aquí la presidenta Sheinbaum ha sido y siempre será respetuosa del Estado de Derecho. En este caso concreto, lo que ella está diciendo es justo lo que hemos explicado, que el actuar del Poder Judicial está siendo faccioso, está siendo interesado y está siendo político, no está siendo jurídico. Si hubiera un actuar jurídico,
actuaría con los recursos del derecho y se decidiría lo que se tiene que decidir, y si los jueces deciden, se acatarán todas las decisiones de los jueces. Pero aquí, por eso empecé, es una situación política que no podemos desconocer, y por eso la presidenta ya ha dicho que va a consultar al Congreso, que también están interviniendo en esto, es lo que se tiene que hacer, pero creo que ese es el tema, no es un tema de desacato, es un tema de evidenciar ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, que los jueces y las juezas no están actuando adecuadamente. Creo que todo lo que han hecho en estos meses, lo único que confirman es la necesidad de la reforma constitucional, judicial. Se han visto muy chiquitos, muy chiquitas, anteponiendo sus derechos, sus intereses, sin importar el daño que causen al pueblo de México, hablándole a los extranjeros, hablándole a los inversionistas, para tratar de que haya una crisis constitucional y económica en México. Eso está muy cerca de calificarse como traición a la patria. Es extraordinariamente grave. Cuando estás anteponiendo tus intereses a los intereses de tu país, para que no se te afecten tus privilegios y tus derechos, entre comillas. Como se puede observar y escuchar, pues este palero de la títere no desvirtúa el abuso de autoridad de la señora Corcholata, porque no puede justificar el por qué no obedece una orden venida de una autoridad legalmente capacitada para conocer de juicios de amparo y dar determinaciones u órdenes en base a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Sin embargo, este palerito pues se hace bolas y no llega a justificar la rebeldía de la Corcholata para no obedecer una orden judicial, y simplemente dice que porque actúan por intereses personales los jueces, pero no en beneficio de la nación. Y en el colmo de la ignorancia, dice que son traidores a la patria. Ignora que el artículo 123 del Código Penal Federal establece que los mexicanos que realicen actos que atenten contra la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana, entregándolo a países o intereses de gobiernos extranjeros o de grupos, comete el delito de traición a la patria. Y en este caso, pues es una estupidez que llegue al extremo de decir que los integrantes del Poder Judicial, al estar haciendo una defensa en contra de la intromisión del Ejecutivo contra la independencia y la soberanía del Poder Judicial, que son traidores a la patria. Y también es claro que si no hay un Estado de Derecho y si no se cumple la norma constitucional, pues es claro que también los integrantes del Poder Judicial, aun a pesar de que están actuando conforme a sus atribuciones en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, pues también tienen que hacer una defensa privada en ausencia de autoridad legítima, como es el Ejecutivo, que es en los términos del artículo 89 de la Constitución Federal, el de ejecutar las leyes y proveer a su observancia. Y tampoco se está cumpliendo ese postulado constitucional, porque la Corcholata está actuando de manera autoritaria, de manera abusiva, y por ello es que hay una crisis constitucional y por ende una falta de Estado de Derecho. Pero
pues lo único que están haciendo es exhibirse, porque ya nadie les cree sus argumentos, sus necedades, y la única razón por estar actuando de manera necia y cerrada es por ser serviles al narcopresidente, que es el que está jalando los hilos a la títere señora Sheinbaum. Y nada más. Gracias.